Si hoy eres una persona más fuerte, más consciente, más madura, más preparada para la vida, te habrás dado cuenta de algo. Muchas de las cosas que más deseas borrar de tu pasado son precisamente las cosas que te ayudaron a convertirte en la persona que eres hoy. Entonces, teniendo en cuenta esto, si pudieras volver atrás y cambiar esas cosas que te sucedieron en el pasado, ¿realmente lo harías? Yo hace unos años habría que respondido que sí, sin pensarlo, pero hoy tengo claro que no. Porque algunas de las heridas que más me dolieron son precisamente esas que acabaron convirtiéndose en mis mejores maestros. Decía el poeta Rumi que es por la herida por donde entra la luz. Y cuanto más pasa el tiempo, más sentido cobra esta frase para mí. Durante mucho tiempo pensé que avanzar en la vida, madurar, consistía en olvidar el pasado, en enterrarlo, en lo que llamamos como pasar página, el hacer como si no hubiese pasado. Pero con el paso de los años entendí algo diferente. Que madurar no consiste precisamente en eso, en olvidar lo que ha pasado, en mirar hacia otro lado y hacer como si no hubiera ocurrido. Consiste en aprender a mirar tu historia de otra manera, cambiar la mirada sobre lo que viviste. Como decía Proust, ver la vieja tierra con nuevos ojos. Porque al final todos vamos a tener capítulos, o todos tenemos capítulos de nuestra vida que no nos hubiese gustado vivir. Errores, pérdidas, traiciones, fracasos, momentos en los que sentimos que la vida fue muy injusta con nosotros. Y cuando estamos atravesando esas situaciones, esos momentos de crisis, resulta muy complicado poder encontrarles un sentido, a no ser que seamos capaces de alejar la mirada para tener una perspectiva más alta, más amplia sobre lo que está ocurriendo. Lo único que somos capaces de ver es dolor, confusión, rabia, pero si echas un vistazo a la película de tu vida, probablemente descubras algo que es bastante interesante. Que muchas de esas situaciones que más te hicieron sufrir fueron precisamente las que detonaron el comienzo de un cambio importante para ti en tu vida. Te obligaron, aunque fuese sin querer, a crecer, a reaccionar ante algo que debías de cambiar, pero que de no haber pasado por esa situación no habrías actuado para solucionarlo. Esas situaciones te obligaron a convertirte en una persona que jamás habrías llegado a ser de otro modo. Por eso pienso que cuando miramos hacia el pasado tenemos dos opciones. Podemos quedarnos atrapados en él y seguir en un bucle de pensamientos continuos con respecto al pasado, o podemos utilizarlo para construir una vida mejor. Podemos elegir la mirada de la víctima, de la queja, de la resignación, o la mirada del aprendizaje, de la aceptación, de la evolución personal. Y quiero aclarar algo. Aceptar no significa justificar. No significa admitir o decir que lo que te ocurrió fuese justo ni que debiera haber ocurrido. Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa reconocer que aquello ocurrió y que seguir peleándote con ello en tu vida no va a conseguir cambiar nada. Esa actitud simplemente te mantiene atado o atada a ese recuerdo y te mantiene sufriendo en tu presente. No puedes construir un gran futuro si te mantienes en tu presente peleándote con tu pasado. Mira, hace años conocí una de las historias que a mí más me han impactado. En el año 2019, me parece que fue en Argentina, Nancy López era una mujer que había perdido a su hijo porque lo habían matado y se encontraba en el juicio del asesino de su hijo. Imagínate por un momento esa escena. El dolor, la rabia, la impotencia que debía sentir esa mujer al saber que nada en el mundo ya podría traerle de vuelta a la persona que más amaba, era su propio hijo. Y sin embargo, cuando tuvo en el juicio la oportunidad de dirigirse al asesino de su hijo, hizo algo que creo yo muy pocas personas a día de hoy serían capaces de hacer. Se acercó a él, le dijo que lo perdonaba y lo abrazó. Yo no sé qué sentirás tú al escuchar esto, pero yo cada vez que pienso en ello me hago la misma pregunta. ¿Cuánto amor hacia la vida debe existir en el corazón de una persona para ser capaz de hacer algo así? Porque, y ahora te hablo como padre, no se me ocurre en el mundo una situación más catastrófica que el hecho de ver cómo le arrebatan la vida a tu propio hijo. Y aún así, esa mujer decidió no permitir que el odio definiera el resto de su vida. Eligió la mirada del amor. De esta experiencia podemos sacar un aprendizaje muy valioso, y es el siguiente. El sufrimiento no va a desaparecer porque neguemos lo que ocurrió, pero sí podemos transformarlo. Como decía Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Debemos tener claro que el dolor forma parte de la vida, pero permanecer años alimentando la culpa, el resentimiento, el rencor, la victimización, es una lección que termina robándonos el presente. Y si una madre, que de hecho no es el único ejemplo real de alguien que ha sido capaz de hacer un acto de este tipo,
es capaz de perdonar y de liberarse de esta situación, de dolor, de angustia, de rencor, de odio, ¿no crees que tú también tienes el poder en tu interior de transformar tu historia, de liberarte de todo eso que te está pudriendo por dentro, de ponerle algo de luz a tu vida? Si no es suficiente, voy a ponerte otro ejemplo que también me impactó bastante cuando lo descubrí. No sé si conoces el libro de El algoritmo de la felicidad de Mo Gaudat. Si no has tenido la oportunidad, no has escuchado hablar de él o no lo has leído, aunque hayas escuchado sobre él, te recomiendo que lo hagas porque es bastante bueno. Mo perdió a su hijo por una negligencia médica en la sala de quirófanos. Eso era una tragedia que probablemente podría destruir a cualquier padre. Sin embargo, cuando escuchas hablar o cuando escuchas lo que este hombre escribió en este libro y le ves hablar sobre su hijo, sobre la vida, sobre esta experiencia que tuvo que pasar, resulta realmente impactante el hacerlo. Porque no habla desde el odio, ni desde el resentimiento, ni desde el rencor. Habla desde el amor, habla desde la gratitud, desde una comprensión profunda de la vida. Y como ya decíamos antes, esto no significa que no lo sufriera en su momento, ni que no quisiera cambiar aquello que sucedió si hubiera tenido la posibilidad o tuviese la opción de poder hacerlo. Y tampoco significa que no eche de menos a su hijo. Significa que decidió de manera voluntaria no quedarse atrapado para siempre en ese sufrimiento. Eligió, al igual que Nancy, la mujer del ejemplo anterior, la mirada del amor. Y aunque no todas las experiencias tienen una magnitud dolorosa de este calibre, porque estamos hablando de algo ya muy radical, a lo mejor de lo más bestia que podemos oír en que le haya podido suceder a alguna persona, también existen heridas emocionales que pueden acompañarnos durante muchísimos años y lastrar nuestra experiencia vital. Creencias que nos limitan, el sentimiento de miedo al rechazo, sentimiento de no ser suficientes, vivir en base a las expectativas, como ya mencionamos en el episodio de la lección anterior, en base a las expectativas de otros que otros han colocado sobre nosotros desde hace incluso muchos años. La sensación de que debemos convertirnos en alguien diferente para merecer amor o aceptación de los demás. Aquí ya te hablo desde mi propia experiencia y puedo decirte algo. Liberarte de esas cargas emocionales es posible. No es algo que vaya a ocurrir de un día para otro ni por arte de magia. Requiere tiempo, mucha introspección, mucho cariño, mucho amor propio y mucho valor, precisamente para tomar esa decisión de cambiar a pesar del dolor que eso nos puede suponer. Pero ocurre. Y cuando empiezas a hacerlo, descubres una versión de ti mismo, de ti misma, mucho más libre y mucho más auténtica. De hecho, hay momentos y situaciones en los que llegas a conocer la verdadera paz, la verdadera plenitud existencial. Eso sí, para llegar a ese punto hay que trabajar. Porque desde la queja permanente y desde la posición de víctima no cambiamos nada. Desde la resignación tampoco. Hay que arremangarse y ponerse manos a la obra. Voy a mostrarte ahora 3 pasos que aprendí en mi propia experiencia personal que pienso que pueden servirte para que puedas reconciliarte con tu pasado. Paso 1. Reflexiona sobre aquello con lo que estás cargando y pregúntate, pero de forma muy honesta, tienes que ser completamente sincero contigo mismo. ¿Me aporta algo positivo seguir reviviendo esta experiencia una y otra vez? ¿Me ayuda a construir la vida que quiero? ¿Me ayuda a estar tranquilo, tranquila y en paz en mi presente? ¿O simplemente me mantiene atrapado en un bucle del cual no saco nada que me aporte y lo único que hace es robarme mi tiempo y mi energía? Paso 2. Cambia la mirada. Reflexiona en lo que aprendiste tras esa experiencia. ¿Qué talentos o habilidades desarrollaste gracias a pasar por ese proceso? ¿Qué facetas o cualidades de ti mismo descubriste que de no haber pasado por esas situaciones no habrías podido descubrir? ¿Qué fortaleza nació en ti gracias a esa experiencia? Ten en cuenta que el pasado no es lo que nos hace daño, sino la interpretación que hacemos de él mientras vivimos en nuestro presente. Y paso 3. Agradece. Y no, agradecer no significa admitir ni decir que aquello que te ocurrió fuese justo ni que estuviese bien. Significa reconocer que aquello que te ocurrió te ayudó a convertirte en quien eres hoy. Significa desarrollar esa aceptación que te ayuda a admitir que no puedes cambiar aquello que ocurrió, pero sí que puedes elegir y tomar la decisión desde hoy de qué hacer con ello para a partir de ahora construir tu vida de aquí al futuro. Y en armonía con todo esto, quiero proponerte algo. Una vez que te hayas liberado de la culpa, del resentimiento, de la victimización, hazte esta pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a otros gracias a lo que viví? Porque si lo piensas bien, quizá la experiencia más dolorosa que has vivido en tu vida también pueda convertirse en una fuente de luz para alguien más. De esa forma, el sufrimiento
por así decirlo, deja de convertirse únicamente en sufrimiento y empieza a convertirse en propósito, en un nuevo propósito para tu vida. Al hilo de lo que decía Rumi y que también dice el maestro Alex Rovira, es por la herida por donde entra la luz, pero también es por la herida por donde sale la luz. Por eso te invito a que agradezcas tu pasado. No porque todo lo que ocurrió fuese justo, no porque todo lo que ocurrió estuviese bien, repito, sino porque tu pasado forma parte de la historia que te ha traído hasta aquí. Y porque quizá el futuro que estás intentando construir necesita precisamente las lecciones o las experiencias que viviste en el pasado, por dolorosas que fueran. Así que agradece con amor tu pasado para poder construir el futuro que deseas. Que no se te olvide.